Génesis, capítulo 3, versos 17 al 24. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el hombre dijo: ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así esta predicación está titulada Juicio y Gracia en el Paraíso. La semana pasada pues empezamos a ver los trágicos efectos del pecado en medio del paraíso, del perfecto paraíso, que era el jardín del Edén que Dios había plantado. Pero vemos que al comer del fruto prohibido, Adán y Eva inmediatamente experimentaron los efectos del pecado de manera personal. ¿Qué pasó? Perdieron su inocencia. Aleluya, experimentaron vergüenza, ¿verdad? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Experimentaron por primera vez en aquel lugar donde todo era suplido, ¿verdad que sí? Donde era tan agradable, quizás se despertaban por el sonido de los pajarillos. El agua cristalina, el fruto siempre maduro, vamos a decir así, ¿verdad? Yo creo que no se podría el fruto. Comían de todo y por primera vez experimentaron el temor, ¿verdad que sí? Experimentaron la rotura de su comunión con Dios. Habían estado conectados con Dios y ahora quizás no sabían describirlo, pero ya no estaban de esa manera. Pero también encontramos otros efectos que son de largo plazo. Y de hecho, estas consecuencias del pecado original acompañarían a la tierra y a la raza humana por todas las generaciones. Nosotros bien las conocemos. Y de eso vamos a estar mirando en esta noche. Ahora, a lo largo de esta predicación, tres verdades centrales serán destacadas. Número 1, Adán fracasó en ser cabeza sobre su mujer y más bien se sujetó a ella, porque nos dice que obedeció la voz de su mujer. Segundo, la tierra actúa en rebeldía contra el hombre, porque Adán fue rebelde contra Dios. Tercero, así como Dios vistió a Adán y a Eva de pieles, nosotros somos vestidos en Cristo, aleluya, en nuestro arrepentimiento. Hermano, vimos que la serpiente fue maldita, miramos la semana pasada, como toda criatura, ¿verdad? Que hace el mal. Aleluya, vemos que también la mujer en su pecado, lo que era su fuente de alegría, se convirtió en fuente de dolor. Y ahora vemos que Dios se dirige al hombre. Porque cuando se trata del pecado, nadie queda inmune a sus efectos. Vemos que Dios se encarga de esto. La palabra esto le llama, ¿verdad? Lo que uno siembra, uno cosecha. ¿Sabe que los incrédulos, aún los incrédulos se dan cuenta? Dependiendo de su trasfondo, si son incrédulos que vienen del paganismo como los hindúes, ellos le llaman karma. ¿Verdad que sí? Fue karma que le pasó esto. Los americanos dicen que lo que va, dice, vuelve. Así también dicen ellos. Gloria a Jesús, verdaderamente es que lo que uno siembra, uno cosecha. Dios se asegura, esa es una de las leyes espirituales que es innegable. ¿Verdad que sí? Gloria a Jesús. Y ahora pues Adán pecó y Dios se iba a encargar de que recibiera las consecuencias. Y ahora le vemos en el verso 17, dice, el hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él? Ahora vemos aquí en el jardín la presencia del mismo problema que se encuentra en muchos hogares en el día de hoy. Vemos que hubo un reversar del rol entre del papel del hombre y la mujer. Esto ocurre cuando espiritualmente el hombre se duerme al volante, donde éste abandona su responsabilidad delante de Dios como cabeza del hogar y falla en establecer la dirección en la cual irá a su hogar. Eso es lo que estamos mirando hoy. Aún los psicólogos, los sociólogos que estudian
la naturaleza de cómo opera nuestra sociedad, se han dado cuenta y han encontrado patrones. Dicen, cuando vemos criminales, no nos sorprendemos que no tuvo un padre de por medio. Un padre que guiaba el hogar, ¿verdad? Uno que encabezaba el hogar. Verdaderamente hay una ausencia de padres. Donde el ser humano, ¿verdad? Donde el hombre falla en establecer la dirección que va a ir su hogar. Dice en 1 Corintios 11:3, confirmando esto mismo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Vemos ahí una jerarquía establecida por Dios, pero hay jerarquía, así como en la Trinidad hay una jerarquía, un orden de rango, no es un orden de valor, ¿verdad que sí? El Padre no es superior al Hijo, ni el Hijo superior al Espíritu Santo. Así también el hombre no es superior a la mujer. Pero la palabra establece, ¿verdad?, que el hombre es cabeza de la mujer. El hombre obedeció primero la voz de la mujer en lugar de obedecer la voz de Dios. Por eso nos encontramos en el grande dilema en el día de hoy, ¿verdad que sí? Y hemos hecho claro, hermanos, ya pusimos fin a ese debate que se hacen en ciertos círculos, que es que por culpa de la mujer estamos todos así. Porque es cierto, ella comió primero. Pero el mandamiento no le fue dado a Eva, ¿verdad? Se le fue dado a Adán. Y la palabra también establece y hace muy claro que Eva fue engañada, pero que Adán desobedeció. El hombre siendo cabeza es el hombre que era responsable. Vemos que no fueron abiertos los ojos de ellos hasta que Adán comió, aunque comió segundo, ¿verdad? Hasta que con quien se había hecho el pacto, conforme al libro de Oseas, Dios tenía un pacto con Adán. Porque a esa es el que lo llama a cuenta. Así también a todo padre de hogar, el Señor nos llama a cuenta de la condición espiritual de nuestro hogar. Vemos que el hombre obedeció la voz de su mujer en vez de obedecer la voz de Dios. Y lamentablemente este patrón sigue muchos en este tiempo. Hay un dicho en inglés, lo he escuchado quizás, los que hablan inglés dicen happy wife, happy life, o esposa feliz, vida feliz, o alguna variedad de ella en español. Esposa feliz, vida feliz. Resalta la misma realidad miles de años después. Porque si escuchar a su ayuda idónea significa irse en contra de la voluntad de Dios, el hombre debe saber que obedecer a otro, que ante Dios tendrá sus consecuencias. La mujer no es la que manda en el hogar. Y esto aquí, algo que cuando esto nos choca, nos damos cuenta cuánto se ha infiltrado el feminismo en nuestra cultura. ¿Cuánto se ha infiltrado? Porque verdaderamente la palabra sometimiento es una que no se quiere hablar en ningún círculo, ¿verdad? ¿Cómo que la mujer se va a someter al hombre? También nos preguntáramos cómo es que el hombre se va a someter a Cristo. Porque la mujer se somete al hombre como el hombre se somete a Cristo, ¿verdad? En la misma medida. La mujer sometiéndose al hombre es en esencia sometiéndose a Cristo, ¿verdad? Porque el hombre se debe estar sometiendo al Señor. Pero cuando eso nos choca, siempre se habla de este tema, mujeres reaccionan, ¿verdad? No estamos viendo las mujeres de esta iglesia, pero muchas mujeres reaccionan porque les choca, porque va en contrario de su propia naturaleza pecaminosa. Cuando vemos, hermanos, que Dios las cosas las hace bien y reconocemos que Adán era cabeza sobre Eva antes de la caída, no a causa de la caída, ¿verdad? Dios todo lo que él hace, lo hace bueno. Lamentablemente la mujer le dijo a Adán lo que él hiciera. No tenemos razón para pensar que Adán andaba por otro lado cuando Eva estaba comiendo el fruto del árbol. La palabra nos dice que ella comió y ella dio a su esposo. Él tenía que haberla detenido. O como mínimo, él debía no haber comido la fruta. Él prefirió agradar a la mujer en vez de agradar a Dios en el proceso. Y ahora le dice a Adán, verá, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que yo te mandé diciendo que no comerás de él. Mire la consecuencia, maldita será la tierra por tu causa. Hermano, vemos que durante todos los actos de creación se nos dice que Dios vio todo lo que él estaba haciendo, era bueno. Lo hemos establecido. Si usted ve a Dios haciendo algo, usted sabe que eso que Dios está haciendo es bueno, ¿verdad? Todo lo que Dios hace es bueno. Todo. Vimos, se nos dice, claro, la palabra, que todo era bueno. El bien acompañaba todo aspecto de la creación. Y ahora todo lo que era bueno ha quedado manchado por la maldición del pecado que ha sido aplicado sobre la tierra. Esa es la realidad en la que vivimos hoy. En el día de hoy encontramos una creación bajo desequilibrio. ¿Cómo vemos esto? Catástrofes naturales, incendios forestales, terremotos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas sirven como potentes recordatorios de una tierra que está bajo maldición, ¿verdad que sí?
Cuando usted ve una erupción volcánica que puede desvanecer aldeas completas, usted dice, verdaderamente la maldición del pecado es fuerte. Cuando vemos inundaciones, ¿verdad? Comunidades enteras eliminadas en un instante. Pero nos damos cuenta, ¿verdad? Que el serio es el precio de practicar el pecado. En Romanos, el apóstol Pablo habla lo siguiente, dice Romanos 8:20. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de él que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Los dolores de parto lo vemos en los terremotos, lo vemos en los maremotos, en todo lo que hemos mencionado y cuántas cosas más. Un día va a ser redimida la tierra. La palabra nos habla, ¿verdad? De cielo nuevo, tierra nueva. Y le dice a Adán que maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermano, entendamos que el trabajo nunca fue consecuencia del pecado, pero la intensidad con la que hay que trabajar sí lo es. La búsqueda del pan de cada día se convertirá en una fuente de dolor. Ese dolor se encuentra expresado a través de la presencia de diversos obstáculos. Cuando hablamos en términos de agricultura, ¿cómo lo vemos? Insectos y animales que se comen lo plantado. Y por consecuente, he estado mirando en estos días, el hombre tratando de transnavegar, circular alrededor de estas consecuencias, ha modificado lo que nosotros comemos, ¿verdad? Tomar una partícula de una pesticida e injertarla en el código genético de un grano de maíz para que el maíz produzca su propia pesticida y después nosotros comemos eso y no nos debe afectar la salud, nos dicen. El hombre, ¿verdad? Aleluya, haciendo lo que no le corresponde, aunque Dios se lo permite, y que eventualmente será juzgado por lo que está haciendo. Aleluya, vemos la maldición expresada y vemos su más reciente expresión aún en la comida que nosotros comemos. ¿Verdad que sí? Dice el verso 18, le continúa diciendo de Jehová a Adán, le dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. A causa del hombre que se sujetó a su mujer en vez de sujetarse a Dios, la tierra se volverá insubordinada. La tierra se volverá resistente a los esfuerzos del hombre para producir alimento. Un pastor hablaba de esto, dice, yo no me daba cuenta hasta qué grado alcanzaba la maldición hasta que yo traté de plantar tomates. Dice. ¿Cuántos animalitos se querían comer los tomates? No me daba cuenta, dice. Verdaderamente la tierra está rebelde contra el hombre. Vemos que instantáneamente podríamos decir que las bellas rosas quedaron rodeadas de espinas de manera instantánea. Matorrales espinosos aparecieron sobre la tierra. Quizás los cactus aparecieron o se les aparecieron espinas. Desde entonces las espinas se han convertido en un símbolo visible de la maldición. Cada vez que usted mira las espinas, igual que cuando mira el arco iris, le recuerda de algo, ¿verdad que sí? Las espinas también nos deben recordar de algo. Y no es coincidencia que este símbolo de maldición aparece en el Calvario. Marcos 15:17, hablando ahora en la crucifixión de Jesús, dice, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Hermano, Cristo, este detalle no lo podemos ignorar. Cristo portó una corona de espinas para mostrar que toda maldición del pecado empieza a ser revertida por medio de su obra redentora en la cruz. Cristo empezó a eliminar las espinas. Cristo empezó a eliminar la maldición, ¿verdad que sí? De la cual cuando venimos a Cristo, esos efectos los empezamos a experimentar. Vivimos, nos vamos distanciando más y más de la maldición del pecado. Y ahora dice el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan y volverás a la tierra. Hermano, entendamos que la maldición no es que tenía que labrar la tierra. El hombre siempre habría de labrar la tierra. Lo leímos en Génesis 2, antes de la caída. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara la tierra y lo guardase. Hay mucho está implícito en este verso. Si iba a labrar la tierra, sabemos que no iba a labrar la tierra con los dedos, ¿verdad que sí? Tenía que invertirse herramientas, ahí donde vemos los orígenes de tecnología. Una pala es una tecnología, ¿verdad que sí? Lo puso para que labrara y guardara, para que lo cuidara. Pero ahora esta labor se habría de intensificar.
Comenta el comentarista Phillips, dice, esta declaración significa que la naturaleza no responderá en maneras que deseemos y nuestro trabajo frecuentemente fallará en lograr sus metas. Esta maldición es experimentada constantemente por aquellos que tratan de domar la naturaleza. Fertilizamos la grama y la maleza y todavía invade el césped. Pintamos la cerca de hierro solo para volver a encontrar manchas de óxido por todos lados. Agrego yo, las termitas se comen la madera, los insectos se comen la tela, los rayos del sol deterioran la pintura, el agua causa pudrición y moho. ¿Cuántas fuerzas contrarias, verdad? Que van en contra del trabajo del hombre, el trabajo del ser humano. Este orden creado combate todo esfuerzo del hombre a causa de la maldición sobre la tierra. La tierra está ciertamente maldita, ¿verdad que sí? Cada vez que usted mira podrición, sí, verdaderamente que la tierra está maldita. Cuando vemos moho donde no lo queremos, yo creo que no queremos moho en ningún lugar, ¿verdad? Cuando vemos el moho también nos dice, ciertamente la tierra está maldita. Es cierto lo que la palabra dice. Y mire lo que comentó Kenneth Matthews, me gustó cómo lo dijo, dice, se representa a Adán como un granjero destrozado, cuyas comidas se echan a perder por la fatiga de su esfuerzo. ¿Será a veces que usted está tan cansado que ni quiere comer? Está tan cansado que ni disfruta la comida que se está comiendo. O lo puedo decir de esta manera, trabajamos tanto para obtener las cosas que cuando las tenemos estamos demasiado cansados para disfrutarlas. ¿Verdad que sí? Trabajamos tanto para obtener las cosas que cuando las tenemos estamos demasiado cansados para disfrutarlos. Ciertamente esta es una maldición, ¿verdad que sí? Cuando no se puede disfrutar lo que se ha labrado. Dios le dijo a Adán que ese sería el orden, que de todas las cosas hasta la muerte. Pero esta realidad de tener que trabajar intensamente, tenemos que agregar que no se convierte en una excusa para no trabajar. La palabra es clara. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. O como dice en 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es cierto que hay que trabajar en esta vida, hay que esforzarse. Pero gloria a Dios no quiere decir que no debemos trabajar. Y le continúa Dios diciendo a Adán que con el sudor de su rostro volverá, comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de esta fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermano, la verdad es que la única manera de escapar de los efectos de esta maldición sobre la tierra se encuentra en la muerte. Es ahí donde se termina el combate contra una rebelde creación. Dios le dijo a Adán que su cuerpo enfrentará la muerte y que la muerte nosotros podemos entender que resultará en descomposición. Se va a convertir en polvo. Una persona que era tan importante durante toda su vida, podríamos decir en el día de hoy, pero aún por importante que es, no escapará de la realidad que esperó a Adán y espera a todo ser humano. A la tierra volveremos, ¿verdad que sí? Porque de polvo fuimos hechos. Añade también Phillips, dice, nosotros o notemos la gracia de Dios a lo largo del pasaje de juicio. Mientras que la mujer tendría que sufrir, ella todavía podría tener hijos. Mientras que Adán tendría que sudar para tener comida, él todavía podía comer. Notemos más aún que aunque el hombre y la mujer son sujetos a una vida bajo maldición, Dios en realidad nunca los maldice a ellos. Adán escuchó, maldita será la tierra por tu causa, pero no escuchó, maldito eres tú. El ser humano todavía es portador de la imagen de Dios, aunque estropeada por el pecado, pero esto ofrece grande esperanza. Hermano, una esperanza que está presente y nos es confirmada en el siguiente verso. Ahora en el verso 20 como que pareciera un poquito fuera de lugar, pero vamos mirando que Adán está pensando sobre lo que se ha estado diciendo, lo que Dios ha estado diciendo, ha estado atendiendo las consecuencias. Y ahora en el verso 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Hermano, vemos que Adán entendió que había perdido mucho, pero que no lo había perdido todo. Sabía que había perdido mucho. Ahora como una posible expresión de esperanza. Quizás estas se podrían calificar como palabras de esperanza. Adán llama a su mujer Eva, que Eva significa vida.
Escuchó las palabras de Dios dichas a su esposa y entendió que de su descendencia vendría uno que vencería al engañador del jardín. Vemos que aquí ya la serpiente no es mencionada. Ya Dios trató, ya maldijo a la serpiente. Ya se le hizo una declaración, una proclamación de lo que se llama el protoevangelio, el primer evangelio, ¿verdad? La simiente de la mujer te herirá tu simiente en la cabeza, ¿verdad que sí? Esa escena trazada en el Calvario, ¿verdad que sí? La simiente de la mujer siendo Jesús. Adán entendió esto y le dijo, tú eres vida, tu nombre es vida, porque eres la madre de todos los vivientes. Su esposa no estaba embarazada todavía. Estas eran palabras de esperanza, también palabras de fe. Él estaba mirando el futuro, visualizando el futuro. Por catastrófico que fue el evento en el jardín, no era el fin de la raza humana. Y vemos que la voz de Adán presenta unas palabras de fe al entender que Eva se convertiría en una madre y en madre de muchos, o mejor dicho, en madre de todos. Adán pudo por medio de la fe visualizar generación tras generación de seres humanos que vendrían detrás de ellos. Y la relación entre Dios y el hombre había sido dañada, pero de manera sorprendente Dios no se había desatendido de ellos. Eso lo vemos paralelos en la Biblia. El pueblo de Israel desobedeció cuando iban hacia la tierra prometida, ¿verdad que sí? Y Dios les dijo, van a morir en el desierto. No los mató instantáneamente. Qué sorprendente. Sus cuerpos serán sepultados en el desierto. Y ahora la siguiente generación que al final entra, les dice que no se acuerdan que cuando ustedes andaban en el desierto, su pie nunca se hinchó, ni su calzado jamás se desgastó. Dios estaba con ellos, aún en medio de las consecuencias de su pecado. Dios no los desatendió, así como no desatendió a Adán y Eva. ¿Cómo sabemos que no los desatendió? Lo vemos en el verso 21. Y ahora vemos, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya vimos, ¿verdad? Que a causa de su pecado, Adán y Eva, por primera vez experimentaron vergüenza y se cosieron delantales de hojas. Entendamos en todo esto, hermano, como vamos a ver ilustrado. Todo esfuerzo humano, todo esfuerzo del hombre para hacerse aceptable ante Dios siempre resulta inadecuado. Todo esfuerzo del hombre para hacerse aceptable delante de Dios resulta inadecuado. Isaías habló de esto mismo. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias o todas nuestras buenas obras, ¿verdad? Como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Lo mejor que el hombre puede ofrecer a Dios es un trapo sucio. Imagínense, aleluya, alguien que viene y le ofrece comida a usted y saca algo del basurero, una sustancia no reconocible, con moscas, lo más asqueroso que usted pueda imaginar. Eso es lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Señor, ¿tú me recibes con esto? Son trapos sucios. Bien podemos llamar estos esfuerzos de cubrir su vergüenza. Quizás en otras palabras podríamos llamar, ¿será que estaban tratando de expresar alguna cierta modestia? Eso es lo que es la modestia, ¿verdad? Ocultar en grande parte, ocultar la vergüenza. Pero vemos que su esfuerzo de esconder su modestia fue insuficiente. Hermanos, solo Dios es capaz de remediar la vergüenza del ser humano. Y vemos que Dios no solo es el que puede hacerlo, pero es el que posee el estándar y el remedio que debemos seguir para ser aptos delante de Dios. ¿Por qué tenemos que ir a Dios? Porque solo Dios es el que aquieta nuestra conciencia. La vergüenza es el producto, ¿verdad?, de Dios obrando a través de la conciencia humana, en la cual está escrita la ley de Dios. Conciencia que está sujeta completamente a la potestad de Dios, y solo Dios es el que la activa o la desactiva. Y si yo me trato de cubrir, si yo me trato de hacer apto a Dios en mi propia manera, mi conciencia nunca queda tranquila, ¿verdad que sí? Y tenemos que venir a Dios, quien es el único de remediar nuestra vergüenza. ¿Y cómo lo experimentamos? ¿Verdad? Cuando nos arrepentimos delante de Dios. Y vemos que Dios se hizo provisto de un animal que tuvo que morir para cubrir la vergüenza de esta pareja. Vemos aquí el primer sacrificio, ¿verdad? Este animal, entendemos que se convirtió en un tipo de Cristo, el cual realizó esta obra de manera final, hablando de Jesús, y que la realizó por toda la eternidad, como leímos esta mañana, Colosenses 2:10, cuando venimos a Cristo, que es el sacrificio que nosotros necesitamos.
Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y vosotros estáis completos en él. Ya no tenemos razón para estar avergonzados, por cuanto nuestros pecados han sido lanzados en la profundidad de la mar, ¿verdad que sí? Alguien decía de esta manera, cuando el diablo te recuerda tu pasado, recuerda a él su futuro. Porque Dios no nos va a recordar nuestro pasado a nosotros, ¿verdad que sí? Él lo ha prometido, ahí lo va a tirar y nadie lo va a sacar. Dios nunca lo va a sacar. Se ha ido la fuente de nuestra vergüenza y ahora nosotros estamos completos en él. De la manera que Dios vistió a esta primera pareja, nos viste a nosotros en Cristo Jesús para hacernos aptos delante de él. Isaías 61:10, mire cómo dice el profeta: en gran manera me gozaré Jehová y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Donde había vergüenza, el Señor nos viste, ¿verdad? De salvación. O como dice Gálatas 3:27, un más claro aún todavía: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La piel del animal que Dios colocó sobre la primera pareja señalaba al revestimiento espiritual que nosotros íbamos a experimentar en Cristo Jesús. Y ahora dice el verso 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El intento de Adán al comer el fruto, ese fue un intento de su autodeificación. Quiso hacerse como Dios, ¿verdad que sí? La autodeificación de Adán resultó en un conocimiento que a él le era desconocido. Él no tenía este conocimiento. Dios mismo reconoce que Adán se había hecho como Dios, ¿verdad que sí? Pero ¿era el hombre exactamente como Dios? Nosotros sabemos que no, porque Dios dice que el hombre era como Dios, pero en el sentido que ahora tenía el conocimiento del bien y del mal. Ese era el único lugar. Pero solo hasta ese punto era igual a Dios. Pero distinto a Dios, el hombre sí podía ser corrompido por ese conocimiento, ¿verdad? Dios no es corrompido por el conocimiento del bien y del mal, pero Adán y Eva sí lo podían ser, ¿verdad? Vemos que más bien el hombre obtuvo este conocimiento cuando su perfección fue corrompida por su desobediencia. Vemos claramente que el hombre, en ese sentido, completamente distinto a Dios. Perfecto, pero corruptible. Ahora, consideremos este punto importante que nos va a ayudar a comprender lo siguiente. Dios es perfecto, Adán era perfecto. Dios es inmutable e incorruptible, pero Adán no lo era. Adán era mutable y podía ser corrompido, como ya él lo descubrió. Y ahora mire el detalle. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, hermano, entendamos que Dios nos dice que esa condición del pecado, ahora en esta condición de pecado, como pecaminoso, el hombre no era apto para comer del árbol de la vida. Ahora le pregunto, si Adán no hubiese pecado, ni tampoco comido del árbol de la vida, ¿habría muerto? Piense sobre esto por un segundo. Si Adán no hubiera pecado, ni hubiese comido del árbol de la vida, ¿todavía hubiera muerto? La respuesta tiene que ser que no. Porque cuando Adán y Eva no conocían el pecado, la muerte no existía. Las escrituras son muy claras en afirmar que la muerte llegó a existir a causa del pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿verdad? Ahí entró la muerte por el pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora entendamos, el árbol de la vida como tal, vemos que por necesidad no existía para brindar inmortalidad a Adán y Eva. Ellos ya la poseían en la ausencia del pecado, ellos ya eran inmortales. Pero Dios estaba privando a Adán de inmutabilidad, eso es lo que estaba en el árbol. Inmutabilidad, en otras palabras, el árbol ofrecía al que lo comiese la habilidad de permanecer en el estado que se encontraba cuando lo comiese. Si Adán antes de pecar hubiese comido, él nunca hubiera pecado. Y si Adán hubiese comido después de haber pecado, él nunca se hubiera podido arrepentir. Él nunca hubiera podido ser lavado. Así que Dios no podía permitir que Adán comiese y permaneciese corrompido para siempre. Vemos que esta es la promesa de Dios, que ahora en este nuestro nuevo nacimiento, con nuestra nueva naturaleza, un día el pecado será permanentemente exterminado de nuestro ser.
¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo es que en el cielo no vamos a volver a repetir lo del jardín del Edén? ¿En el cielo seremos perfectos? ¿El diablo todavía va a existir? Es más, en Apocalipsis nos dice que aun cuando el Satanás es atado por 1000 años, todavía la maldad existe en la tierra. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando él es desatado, encontró quienes se rebelaron contra Dios. Pero no, hermanos, el pecado será permanentemente extirpado de nuestro ser. Y ahora en este nuevo estado de perfección, Dios nos hará incorruptibles porque ahora comimos del pan que es Cristo. ¿Cómo le llama Cristo? Yo soy el pan de vida, ¿verdad que sí? Mire lo que dice 1 Corintios 15, 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. El que está muerto va a resucitar con un cuerpo incorruptible. Un cuerpo incapaz de pecar, un cuerpo libre de la mancha del pecado. Y los que estén vivos, su cuerpo será transformado y tendrán el mismo cuerpo de lo que resucitaron. Y todos tenemos un cuerpo similar o igual al de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos mirando que no solo se elimina la presencia del pecado en la resurrección o aleluya, en el arrebatamiento de los que no han muerto. Pero no solo se elimina la presencia del pecado, pero se elimina las consecuencias del pecado, que es la muerte. Un cuerpo que no solo no puede pecar, pero un cuerpo que es incapaz de morir. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es que vamos a comer de ese árbol, hermano. Vamos a participar y nunca, jamás pecaremos contra el Señor. Hermano, nuestra victoria será completa. Tendremos victoria total sobre el pecado. Podemos decir esto, hemos sido libres de la condenación del pecado. Hemos sido libres del poder del pecado y seremos libres también de la presencia del pecado. Dice el verso 23, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hermano, vemos que esto fue bastante trágico. Yo no sé usted, yo en las últimas semanas que hemos estado mirando los primeros capítulos de Génesis, yo me imaginaba en el jardín del Edén, yo me imaginaba el paraíso. ¿Cómo fuera a vivir en ese paraíso? Y ahora todo se ha perdido. Ahora el inquilino está desalojado. Fue sacado del huerto. Pero entendiendo esto, hermano, que por trágico el hecho que la primer pareja fue expulsada, tenemos que reconocer que aquí hay gracia de Dios. En la expulsión hay gracia de Dios. Existe gracia de Dios cuando el pecado resulta en consecuencias, ¿verdad? Ahí hay gracia. Porque sin consecuencias no puede haber arrepentimiento. Si nunca le pasa nada malo, usted no tiene motivación para arrepentirse, ¿verdad? Eso es gracia de Dios. Todo aquello que nos lleva al arrepentimiento es gracia de Dios. Ellos recibieron consecuencias, fueron expulsados. Pero bien encontramos gracia en el hecho que el hombre fue privado de comer del árbol de la vida para que no permaneciese en un estado de corrupción permanente. Un beneficio que no le fue otorgado a los ángeles ni al maligno, ¿verdad? A los ángeles caídos. Para ellos no hay redención. Y ahora en el verso 23 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay algunos que todavía dicen, si yo logro ubicar esos 4 ríos que se mencionan en Génesis, vamos a poder encontrar el jardín del Edén. El jardín del Edén ya no está, hermanos. No se le olvide el diluvio. La tierra es completamente irreconocible de aquel tiempo. Gloria a Dios. Pero cuando estaba el jardín del Edén, vemos que ahí en la expulsión del hombre y al colocar esa espada encendida, una espada de fuego, ¿verdad que sí? Y usted mirar esa escena, ni se quiere acercar, indicando ni te acerques, ni intentes devolver. Está completamente inaccesible. Vemos que desde que se cerró el jardín del Edén, se abrió el camino hacia Cristo.
El camino hacia Cristo fue trazado. Cristo se convirtió en el único camino hacia el paraíso de Dios. Porque sepa, el paraíso retornará en los cielos nuevos y en la tierra nueva. El paraíso va a retornar. Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, hablando de la ciudad celestial que bajó ahora a la tierra, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. No solo el paraíso retorna, pero retorna también el árbol de la vida. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol sigue representando a Cristo, ¿verdad que sí? Porque Cristo es el que sana al ser humano. O como dice el verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. La ciudad es el nuevo paraíso, hermanos, donde Dios restaura y aún supera el diseño original. Todo esto, hermanos, es maravilloso cuando lo miramos, ¿verdad? La Biblia de manera panorámica. Y ahora cuando ponemos atención, aquí en conclusión, cuando ponemos atención al relato que nos aparece en estos versos, nos damos cuenta cuán grande precio fue pagado por el pecado. La primera pareja experimentó las más grandes pérdidas al haber podido ver el perfecto paraíso de Dios, ¿verdad? Ellos son los únicos que verdaderamente supieron todo lo que se perdió. Dios maldijo las labores del hombre, el parto de la mujer, maldijo la tierra, pero nunca maldijo la pareja. Dios bien pudo haber eliminado a esta pareja y comenzar de nuevo, pero no lo hizo. Le mostró gracia al vestirles de piel que verdaderamente podrían cubrir su vergüenza. Le mostró gracia al hombre cuando no lo impidió que la tierra produjera para sus alimentos. Le mostró gracia a la mujer cuando no la impidió de ser madre en medio de sus dolores. Le mostró gracia al impedirles comer del árbol de la vida para que su corrupción no se hiciese permanente. Adán vio esto y tuvo esperanza. Y llamó a su esposa Eva, que significa vida, porque ella sería madre de todo ser viviente. Hermano, todo esto señala a Cristo. Porque así como un animal tuvo que morir para cubrir la primera pareja, Cristo tuvo que morir para limpiar nuestros pecados. Pero también no podemos terminar sin señalar que el árbol de la vida señala también a Cristo. Porque es en Cristo que nuestra corrupción se vestirá de incorrupción y nuestra mortalidad se vestirá de inmortalidad. De esa futura esperanza es donde cada uno, en una manera figurada, podemos decir un sentido espiritual, hemos comido también del árbol de la vida. El árbol que no pudo comer Adán no pudo comer para que nosotros pudiésemos comer después, ¿verdad que sí? Adán fue cubierto por piel de un animal inferior para que nosotros encontrásemos nuestra cobertura en el máximo sacrificio que es Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Hermano, toda la Biblia se trata de Cristo.